Bueno, gracias por acordarte, ¿no?, de este estudio. Em, Capítulo 32 del Pentecostés. Esto se basa en Hechos 2 y el comienzo de Hechos 2, si vamos a la Biblia, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Acá, en nuestro estudio del aposento alto, tuvo que haber sucedido algo antes de que, en este tiempo de que estaban juntos, recordemos un poquito por qué es importante el Pentecostés para el pueblo judío en ese momento, ¿no? En esa fecha, para la historia judía, se celebraba los 50 días después de la Pascua y se conmemoraban la cosecha en primavera, el ciclo agrícola palestino y también la recepción de la ley en el monte Sinaí 50 días después del Éxodo. Por eso había tanta gente en ese momento en Jerusalén. Después de la ascensión de Cristo, la iglesia en su plena infancia y con una comisión dada por Jesús, antes de su ascensión y en obediencia a Cristo, que les dijo: vuelvan a Jerusalén y quédense en ahí por un tiempo. Hay que evaluar por qué el motivo por el cual el Señor les envió, ¿no?, esta solicitud, y hay dos razones. Si leemos en Hechos 2:33, si alguien quiere leerlo, 2:33. Así que, exaltado por la dicha de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos como confirmación de que el sacrificio dado por Cristo fue aceptado en el cielo y ahora es exaltado Él como Salvador y Señor para nosotros. Y la segunda razón es porque los discípulos juntos reunieran algunas condiciones que ocurrió en este maravilloso encuentro de los 10 días que tuvieron en el aposento alto. Por lo tanto, podemos decir que sí hubo preparación en estos días. No solamente fue el hecho de juntarse y estar en un lugar, sino que esto les sirvió para alguna preparación en particular. ¿Hubo preparación? Sí. En Hechos 1:14 nos dice... Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto quiere decir que la oración es el latido de este ministerio discipular que tiene como unión para todas las hazañas que empezarían a producirse después del Pentecostés, ¿no es cierto? En este tiempo, en esta unanimidad en oración, estos corazones aprendieron y desarrollaron la confianza en el Señor. La actitud de dependencia, reconocieron las debilidades y buscaron la fuerza de Dios. Reconocieron dos cosas: su ignorancia, y buscaron lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Entonces, podemos decir que hay diferentes situaciones. Yo me preparé como para no olvidarme ciertos puntos que son importantes en esta preparación, ¿no? Fe. Antes de Pentecostés, los discípulos eran muy diferentes. Había un Pedro que antes de Pentecostés, cuando relata en Mateo, dice: no lo conozco, a este hombre no lo conozco. Pero después de Pentecostés, como dice en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La fe, podemos decir que es un don de Dios. Si leemos Romanos 12:3, a ver quién lo tiene, Romanos 12:3 nos habla de la fe. Nos habla de que... 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto quiere decir que a nosotros el Señor nos da a cada uno una porción de fe, por lo tanto es un don de Dios, ¿no? Cuando esta fe se ejerce apropiadamente, se apropia de la palabra de Dios y juntos fortalecen esta fe, ¿no? La fe, para que sea fortalecida, entonces debemos sumarla, unirla a la palabra de Dios, para que esa fe y esa palabra sea cada vez más abundante, crezca en nosotros, ¿no? Y la unión de estas dos cosas es lo que nos hace caminar hacia el mejor camino que el Señor tiene para nosotros. Entonces, fe es confianza. También se produjo arrepentimiento. Justo antes de la ascensión, Jesús dio algunas instrucciones, que esperasen la promesa del Señor, así como dijimos en Hechos 1:14, pero deberíamos pensar ahí qué nos quiso decir, si fue juntarnos solamente y esperar, o hacer algo en ese momento en que estamos esperando, ¿no? Eso es una cosa que también nosotros debemos pensar entre nosotros. Juntarnos y venir y aquí esperar, ocioso sin hacer nada, solamente por el hecho de estar sentados y escuchar, ¿no? Hay que reflexionar en eso. Sin embargo, el Señor lo que nos dice es que tenemos que preparar nuestro corazón. Elena de White dice en el evangelismo, dice: después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios, y después de escudriñar sus corazones y realizar un examen personal durante estos 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma limpios y consagrados. ¿De qué tenían que arrepentirse? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De un Pedro desafiante, con su falta de fe, un Santiago y un Juan orgullosos, ¿no? E impacientes, un Tomás con dudas. Entonces podemos decir que arrepentirnos es una actitud que debemos tener con profunda tristeza, ¿no? Por el pecado. En todos los hechos de arrepentimiento y la recepción del Espíritu Santo están unidos, están relacionados. Cuando vos leíste también, cuando estaba estudiando en casa, no es muy diferente lo que ellos hicieron con lo que nosotros vamos a arrancar mañana, justamente, ¿no? Son esos 10 días que estamos clamando por el Espíritu Santo, estamos buscando a Dios. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué nos impide de hacer lo mismo que ellos hicieron también, ¿no? O sea, después de eso, seguramente vas a hablar de eso, pero después de eso ellos salieron a predicar y muchos se convirtieron. Y es que, o sea, el mismo Espíritu Santo que había en aquella época es el mismo que existe hoy. Y las herramientas que ellos tenían en la época también tenemos hoy, que es la oración, como bien dijiste, el arrepentimiento, el examinarse a uno a sí mismo, que es lo que vamos incluso a empezar a hacer a partir de mañana. Es que Yo creo que cada lección, cada parte de la Biblia, cada lección que tenemos de escuela sabática, no solamente debe quedar, como la hermana dice, en ese momento, es traerlo justamente a la hora, a nuestra vida, porque si no, solamente estamos leyendo historia y no estamos practicando nada, ¿no? Por eso cuando nosotros en esto que vamos a hacer el clamor, ¿no? De estos días de oración, tiene que ver mucho con nuestra época. Si nosotros nos basamos en que nuestra época es el Apocalipsis, leamos Apocalipsis 3:19. Habla mucho que tiene que ver con esto, ¿no? De una iglesia que debe arrepentirse, ¿no? El 3:19, ¿alguien lo tiene para leer? Apocalipsis 3:19. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo.
sé, pues celoso y arrepiéntete. O sea, tiene que ver mucho este tema para poder vaciar nuestro corazón de las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Y permitir que el Espíritu Santo obre. De la única forma en que el Espíritu Santo va a obrar es cuando nosotros no solamente añadimos más fe a lo que el Señor nos da, sino que también podamos arrepentirnos de todo lo que de lo que somos, ¿no? Aparte habla de una confesión honesta, permitirnos a nosotros mismos poder decirnos, ¿no? Y decirle al Señor realmente cuáles son los pecados que abrazamos, ¿no? Esto es un examen fundamental porque es la única forma, reconociendo estos pecados, es la única forma que el Espíritu Santo puede cambiar nuestras vidas, ¿no? Porque Él es el único que una de las cosas del Espíritu Santo es Él el que nos instruye luego para poder avanzar en algún camino. Ese es aquel el que nos toca nuestra cabeza, ¿no? Y nos llama la atención de las cosas que estamos haciendo mal, porque justamente es esto. Si nosotros hacemos ese ejercicio entre la fe y la unión de la palabra de Dios nos afrenta frente al pecado, y ahí podemos reconocer nosotros nuestra condición y poder pasear esta humanidad de las cosas malas que aquí atesoramos, ¿no? Reconocer, porque si no reconocemos los débiles y los pecadores que somos, es como que se me estaría buscando a Dios. Primero tengo que reconocerme para poder aceptar que Dios sobre mí. Exactamente. Y otra de las condiciones que tiene que ver, esto tiene que ver con la parte personal, pero el Señor también quiere que para poder dar el Espíritu Santo, que no solamente en forma personal, sino también unidad, por eso lo lleva al aposento alto, por eso todos juntos unánimes, todos en unidad, lo que el Señor quería, así como dijo en su oración, Señor, que ellos sean uno conmigo como yo lo soy contigo, ¿no? La unidad, que se terminen las afrentas, las discusiones, todo lo que tiene que ver con los celos, las disensiones, el ser supremo, ser una supremacía más que el otro, ¿no? Recordemos que, discúlpeme hermana, pero antes de su ascensión, recordemos la charla con la madre de los hermanos que le dijo, Señor, en tu reino quiero que uno de mis hijos esté a mi derecha y otro a mi izquierda. Y esto, Marfil le dice que seguramente ocasionó un malestar en los otros discípulos, ¿no? Y este malestar, ¿qué hizo? También pudo haber establecido diferencias y competencias, ¿no? Porque ellos y no nosotros, ¿no? Entonces lo que Cristo quiere es unidad entre los hermanos. Para esa unidad primero tengo que prepararme yo para poder dar esa unidad, porque si no, primero preparo, reconozco lo que soy, no voy a poder contribuir a esa unidad entre todos, ¿no? Exactamente. Eso también tiene que ver con la unidad en las diferencias, ¿no? En la escuela sabática. Vi un ejemplo por ahí que decía, cuando uno, Dios da todo, que sí puede. Cuando uno da todo, ponerle, entre comillas, todo lo que yo siento, puedo dar a una persona. Y una comparación que hacía una persona con un vaso vacío y un vaso lleno de agua. Si yo doy todo lo que supuestamente tengo, me quedo vacío. Entonces tengo que tener algo primero en mí para poder compartir con los otros. Lo que habla usted de la unión. Para tener una unión tiene que ser nivel, aquí y acá. Sí, la idea es vaciar de mí, de mi vaso, todo lo que es malo para permitir que el Espíritu Santo pueda llenar, ¿no? Y tener el control de mi vida, ¿no? Sí, una vez que uno se llene, uno poder compartir con el otro, no supuestamente obvio dar solamente toda la información que tengo. Eso es una consecuencia del Espíritu Santo, el de poder compartir, ¿no? Esa es una de las partes que habla Elena White acá en Pentecostés al final. Pero antes de que se produzca esto, la unidad en la individualidad, en las diferencias. Dios no quiere que todos seamos iguales, pero sí saber que todos tenemos una misma condición, tenemos un mismo creador, un mismo redentor, un mismo sustentador, una misma misión. O sea, en base a esto, unidos,
en Cristo permitió esta unidad en Él. Todo nos lleva a Cristo y Cristo es la unión de todos nosotros, ¿no? Porque es nuestro recreador, nuestro redentor, nuestro sustentador, el que nos da la misión, ¿no? Para poder llevar adelante. Tenemos una herencia, ¿no? Primordialmente tenemos una herencia. El Señor, somos herederos junto con Él. O sea, tenemos grandes cosas en común. En eso común, a pesar de las diferencias, podemos conseguir la unidad, ¿no? La humildad, ¿no? Habla de la humildad. Estuvimos estudiando la escuela sabática de Filipenses, ¿no? Que la condición del hombre, que el ejemplo es Jesucristo, se humilló hasta lo más sumo, ¿no? Muerte de cruz. Y ese es nuestro ejemplo. Y para nosotros, Filipenses 2:3, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando que los demás son mejores que nosotros mismos, ¿no? Esto tiene que ver también con una entrega, ¿no? El objetivo de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Hay una parte del Evangelio en la que cuando Cristo, antes de la crucifixión, va al monte y lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, y hace esa oración que tiene que ver con la entrega de su vida al Señor, ¿no? Y ahí Murphy dice, los apóstoles lo escucharon, pero tomaron conciencia en ese momento de la oración. Entonces Elena White dice que el momento en que ellos se dieron cuenta de la oración del Señor Jesús fue en el aposento alto. Ahí se dieron cuenta de cuál es la entrega total que ha hecho el Señor Jesucristo y lo que nos quiere, pretende que nosotros también entreguemos nuestra vida a Él, ¿no? Ahí fue el momento en que los apóstoles entendieron esa oración que Jesús hizo al Padre. Y por último es el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento que es a la luz de la cruz, la vida transformada por el Señor. Y ahí sí podemos leer lo que dice Elena de White en el Evangelismo, en el Pentecostés, que habla, dadas todas estas condiciones, Elena de White menciona que estando todos juntos, así recibieron ese estruendo, ¿no? Y que aparecieron estas lenguas de fuego y que se posaron en cada uno de ellos y recibieron ese poder magnífico del Pentecostés, ¿no? Que salieron a predicar a las personas que estuvieran allí. Hablamos de eso, de que había muchas personas por la situación de Jerusalén. Y hay una cosa fundamental que me pareció llamativo y el cual tocó mi corazón, ¿no? Porque Elena White dice, y también la Biblia nos confirma, que todas aquellas personas que venían, recuerden que todos estos judíos palestinos que venían acá habían sido diseminados por situaciones a otros lugares del territorio, pero ante las fiestas volvieron a Jerusalén por estas fiestas que compartían. Muchos de ellos, sus lenguas eran diferentes, ¿no? Y en el Pentecostés una de las cosas que se dio es que todos pudieron entender la palabra del Señor, ¿no? Y esto es algo maravilloso, porque si ustedes leen, si nosotros leemos ¿qué significa? Que todos, no es que los apóstoles
hablaban los idiomas, ¿no?, de cada una de las personas, sino que el Espíritu, a través de ellos el Espíritu Santo hacía que las personas pudieran entender todo lo que los apóstoles decían. Si nos remitimos a Génesis, estas son las cosas que yo encontré, leamos Génesis 11 del 1 al 8. Ahí es la Torre de Babel, ¿no? Si alguien lo tiene y quiere leerlo, Génesis 11 del 1 al 8. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: hagamos ladrillo y cozámonos al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno y todos tienen el mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Aquí vemos el Babel revertido, ¿no? Porque ahí Dios puso la confusión para que ninguna persona pudiera entenderse. Pero con la presencia del Espíritu Santo fue al revés. Aquellos hombres que no sabían los idiomas, que solamente hablaban y predicaban lo que habían aprendido de su Señor, con la anuencia del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, hicieron que otras personas cuyos idiomas no eran los mismos pudieran entender lo que ellos habían vivenciado, ¿no? Qué grande que es el Señor, ¿no? Qué maravillas puede hacer en aquel momento para que no se hiciera más daño, para que no se produjera más daño. Y en el Pentecostés, para poder resarcir esos corazones, ¿no es cierto? Para que todos conocieran lo que Él había hecho. Para mí fue una cosa maravillosa poder entender esto. No sé si alguno de ustedes pensaron en un momento este punto, ¿no? Creo que todos podemos sacar la lección es que cuando uno quiere trabajar para Dios, Dios da la forma que el trabajo sea concluido. Entonces ellos tienen un problema. Mira, hay un montón de gente de varios países y hay una barrera enorme que es el lenguaje. A veces cuando la gente del mismo país está hablando, no se entiende por acentos, imagina personas que tienen lenguaje diferente. Pero ellos querían trabajar para Dios. Y Dios dio las herramientas, Dios dio la solución para trabajar, solo necesitaba que ellos tuviesen las ganas de trabajar. Así que nosotros hoy también podemos decir: Dios, quiero trabajar para ti. No sé cómo, el problema es este, pero yo sé que puedes solucionarlo, pero me pongo en tus manos. Pero quiero trabajar para ti, es ofrecernos para trabajar para la misión, ¿no? Y acá en Nina Guaya también habla de los sacerdotes, ¿no? Que por temor a que haya una revuelta, ¿no? Se contuvieron, ¿no? Esta es también la presencia del Espíritu Santo de contener el mal, ¿no? Ante la testificación de Él en esas personas, de toda su vida y su misión. Por eso hablamos de agradecimiento también. El agradecimiento y la testificación. Estos hombres, con la valentía del Espíritu Santo, salieron a hablar de lo que habían visto y oído, sin
temor, ¿no? El Señor, con la presencia del Espíritu Santo, les dio esa valentía y esas ganas, ¿no? Porque no solamente hay que ser valiente, porque podemos ser valientes y no tener ganas, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De hablar de lo que Cristo había hecho, de la vida del Señor. También nos habla del sermón de Pedro, ¿no? Habla de que justamente esta testificación produjo resultados, que tiene que ver, yo entiendo que tiene que ver con el regalo que el Señor le da a estos discípulos, ¿no? Por haber hecho este trabajo individualmente y colectivamente, el haber permitido que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas para poder testimoniar y testificar lo vivido, y el regalo de que las personas pudieran entender y comprender lo que habían vivido ellos y se fueron sumando a las filas del Señor, ¿no? Este Pedro, como decíamos antes, de haber dicho, no conozco a este hombre, a la valentía de salir y decir, Señor, esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, esto es lo que cumplió su palabra, esto es lo que hemos aprendido durante nuestras vidas y que el Señor sí lo hizo, ¿no? Sí vino, sí nos salvó, sí triunfó sobre el Hades, sí triunfó sobre la muerte, ¿no? Entonces, el regalo de estas personas que fueron sumándose por la testificación de estos hombres, ¿no? Acá Elena de Guay habla de Pedro, pero también no nos olvidemos del resto de discípulos a partir de este momento en que ellos testifican la gracia del Señor también en este hecho, ¿no? Porque estos hombres que también iban a volver a cada uno de sus lugares, iban a ser justamente el instrumento de que esas personas de esos lugares pudieran conocer al Señor, ¿no? Y ahí se da la expansión del Evangelio, ¿no? Ahí se da la testificación al mundo, ¿no? La posibilidad de poder que otras personas transmitan, y así de hecho en los viajes de Pablo muchos conocían justamente por esto, porque en algún momento participaron de este testimonio de Pedro, ¿no? De la conversión de Pedro. Por eso sumamente importante que nosotros podamos también poner en práctica esto, ¿no? Poner en práctica ese pequeño don que el Señor nos da, que es la fe, que todos tenemos, poder asociarlo conscientemente, con ganas, y ser estimulados por la palabra del Señor para poder hacer que nuestras vidas cambien. Que el Espíritu Santo pueda tomar control de nuestras vidas, para que podamos ser testimonios del Señor, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho la vida de otras personas. Por eso el Evangelio nos habla de muchas historias en las que el Señor ha cambiado, ¿no? Y eso es lo que esperamos, que en virtud de eso, en lo que vayamos aprendiendo, podamos nosotros también querer y hacer, ¿no? Por medio del Señor, que nuestra vida cambie, ¿no? Y poder permitir que los demás también lo conozcan. Bueno, no sé si un comentario. Quiero leer la última frase del capítulo 32, que dice así: Jesús, nuestro representante y cabeza, está listo para hacer en favor de nosotros lo que hizo por los que oraban y vigilaban en el día de Pentecostés. Y de la misma forma que pasó allá, Jesús también quiere hacer lo mismo con nosotros hoy. Amén.